y al día siguiente digas, no manches, ayer leí muchísimo. Suponiendo que para ti eso sea muchísimo. Mejor al día siguiente leo 10 y luego ya nunca lo terminaste, ya nunca lo seguiste. Vamos a comenzar este video de una forma bien sencilla. Por eso te voy a pedir que te olvides de todos los prejuicios, todas las etiquetas, todas las cosas malas que tienes relacionadas con la lectura. Ya, listo. La segunda cosa va a ser que te olvides de tu celular, que no te esté distrayendo. A menos que lo estés usando para ver este video, síguelo usando, pero para todo lo demás, no te distraigas. No lo tengas a la mano, pues. La tercera cosa que te voy a pedir es que recuerdes esos bellos tiempos de cuando todavía estabas morrillo y veías la tele por horas y no te distraías. Te gustaba verla. Y podías estar ahí sin moverte. Simplemente estabas concentrado en lo que estabas haciendo. ¿Qué tal cuando jugabas videojuegos? Te concentrabas de lleno en el videojuego y no te importaba nada más. Actualmente quizá te estás enfrentando a una situación un poco extraña, que cada que juegas un videojuego necesitas poner un video de fondo, tener un TikTok al lado, o algún tipo de entretenimiento porque jugar videojuegos no te entretiene lo suficiente. ¿Qué tal para ver la tele? También tienes que ver TikToks en lo mientras porque dices, oh diablos, está entretenida esta película que estoy viendo, pero necesito entretenerme en algo en lo mientras que me entretengo. Ese doble entretenimiento es un problema, pero muy grave. Lo bueno es que todavía no te pasa cuando vas al cine, ¿verdad? Por favor, dime que no te pasa cuando vas al cine. Que por alguna razón relacionas ir al cine con ver la película. Quizás sea porque estás en una sala, quizás sea porque estás en oscuridad, hay mucha gente y no puedes hacer ruido, no puedes tener la luz de tu celular encendida, estás comiendo palomitas y listo. Quizá por ese tipo de cosas te concentras en la película. Así que con esa relación que tienes de ir al cine con ver una película sin distraerte, es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenidos de vuelta al canal. En este caso, cómo recobrar el valioso arte de la lectura. Vamos a decir recobrar porque no es hacer desde un principio. Ya lo tenías, pero no lo recuerdas. Para esto vamos a trabajar, como les decía, con el ejemplo del cine, que es simplemente de qué tipo de elementos hacen que podamos todavía concentrarnos cuando aparentemente ya no tenemos paciencia de nada para ver una película, ver cualquier cosa de 2 horas sin interrumpirnos. Y eso nos va a servir para el rato trabajarlo con lectura. Porque si tú pensabas que la lectura era algo aburrido, algo malo, algo sin sentido, algo que no te gusta, quizá estés un poco equivocado. O quizá nunca has tenido el suficiente hábito para descubrir que la lectura en realidad no es algo malo, no es algo que debes hacer por obligación y no es algo que simplemente sea para los adultos. De hecho, es para todos. Aquí te van 3 sencillos tips de cómo es que tu mente correlaciona el entretenimiento con un hábito. Y es lo que vamos a hacer, vamos a reprogramar nuestro cerebro para que cada que piense que estamos leyendo, ya no estamos aburriéndonos. Así es, amigos míos, cada que agarramos un libro, o al menos en la mayoría de los casos, nuestro cerebro tiende a pensar que es algo aburrido, que es algo malo, que estamos aquí por obligación, porque en la escuela eso justamente era lo que nos ponían, que la lectura era algo malo, era algo que hacías pero aunque no quisieras. Y simplemente no es así. Pero quizá ahorita ya estás tratando de arrepentirte, estás tratando de agarrar el buen hábito, pero simplemente no puedes. A mitad de la página tienes que agarrar tu celular y tener un poco de estímulo, porque quizá las páginas no son iguales que un TikTok. Las páginas son todas iguales, solo son letras, no tienes colores, no tienes imágenes, no tienes sonido, no tienes cosas morbosas que estar viendo. No puedes cambiar de contenido cada que te aburras a la más mínima. Si cambias de página va a ser algo exactamente igual. Igual, hasta que llegues a una un poco diferente que diga capítulo 2, pero va a ser más de lo mismo. Bueno, déjame decirte que eso solamente es una forma visual de estafarnos a nosotros mismos, porque en realidad lo que las letras ocultan es una gran historia. Y bien lo diría un gran personaje de un libro que ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero que cuando descubrió cómo leer, se dio cuenta que esas manchas de tinta que estaban en el papel significaban algo, contaban historias. Como les decía, vamos a olvidarnos todo lo que sabemos de la lectura. Vamos a olvidarnos de nuestras etiquetas, vamos a evitarnos de los prejuicios, vamos a olvidar todo. Vamos desde cero. Imagínate que nunca has visto una película, nunca has leído un libro, nunca has jugado un videojuego, nunca has hecho nada de entretenimiento, ¿ok? Así que en un día cualquiera descubres que las películas existen y le pides a un amigo tuyo que te recomiende una película. Así que tu amigo, con la mejor intención del mundo, te va a recomendar una película. Una película buena, la mejor que haya visto, la mejor que recuerde últimamente. Pero quizá no sea el tipo de películas que a ti te gustan.
Quizás te recomiendo una película muy filosófica, una película que hable sobre los problemas actuales, y tú digas, no, yo no quiero ver películas, porque una película es sobre pensar, una película es sobre aburrirse, una película es sobre ponerse filosófico, yo quiero divertirme. Quizá ahorita te estás imaginando que no existen solamente las películas de pensar, que de hecho existen las películas de comedia, existen las películas animadas, existen las películas de acción. Y bueno, eso solamente lo descubriste porque no por haber visto una película, por haber visto miles. Lo mismo pasa con los libros. Quizá los únicos que tienes son libros que no te encantan. Quizá el género que estás buscando no te gusta. Así que para esto recuerda en tu mente qué tipo de contenido es el que a ti te gusta. ¿Te gusta la comedia? ¿Te gusta la sátira? ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la autoayuda? Algo te tiene que gustar, algo te tiene que llamar la atención. Y para eso tienes que empezar con algo sencillo. No quieras empezar con el libro de IT de 800 páginas, una cosa así. Si la rutina es muy difícil de seguir, vas a terminar por abandonarla. Comienza por algo simple, comienza con historias fáciles, comienza con libros que tengan dibujitos, comienza con libros que tengan así 4 o 5 renglones por página y que te estimule saber que ya pasaste de página. Porque bien diría Eugenio Garza que no te tienes que fijar en lo que te falta, sino en lo que ya llevas. Así que es un pequeño estímulo para tu cerebro decir, wow, ya avancé de página. O cuando ves el libro y dices, no inventes, ya voy a la mitad. Eso es un avance, ¿no? Eso es un logro. Ya te dedicaste el tiempo a leer y ahora por eso ya vas a la mitad. O quizá ya estés acabando. Pero no solamente tienes que concentrarte en eso, concéntrate bien en lo que está pasando. Enfócate en los personajes, enfócate en la situación, enfócate en qué es lo que el autor está tratando de decirte. No, métete en escena. Si lo único que nos interesara es el final, deberíamos empezar por ahí y solamente leer eso. Pero bien sabemos que un gran final, por más bueno que sea, no lo vamos a entender si no fuimos construyendo confianza desde el principio, si no conocimos lo que nuestro personaje ha vivido. No compartimos qué es los sentimientos del autor, a menos que hayamos seguido la obra desde el principio. Así que quédate con eso para pasar al siguiente punto. Como les decía hace un momento, tienes que empezar con algo sencillo y bueno, para esto yo encontré estos 3 ejemplos de mi primaria que de hecho de repente todavía me pongo a ojearlos, no sé si se alcanzan a ver frente a la cámara, creo que sí, pero la idea es que, miren, o sea, justamente todavía tiene la etiqueta de cuando estaba en segundo de primaria, que son libros relativamente sencillos que te puedes leer en una sola tarde, los 3, y no te vas a aburrir. O sea, por lo menos a mí, que yo tengo una mente muy infantil, que a mí me gusta mucho pues la historia sencilla, las cosas simples. Yo disfruto mucho de este tipo de lecturas, así que cuando me siento muy intoxicado por la vida, simplemente me pongo a leer las situaciones que pasan de estos personajes que justamente los autores se las inventan para que no tengan mucho quiebre de mente, pues. Pero quizá tu mente no sea igual a la mía, quizá tú sí estés buscando cosas complejas, quizá tú estés buscando tragedia, quizá tú estés buscando crímenes reales, quizá tú estés buscando cosas por el estilo. Déjame revelarte que desgraciadamente algunas historias sí avanzan un poco lentos, sí son un poco complejas y tienes que echarle un poquito más de producción a tu mente, que tienes que realmente estar enfocado en lo que estás viendo y tienes que desacostumbrarte a los TikToks que solamente los ves y no importa si no les entendiste o no, solamente te los brincas. En este caso sí tienes que entenderles, porque si no solamente vas a estar perdiendo tu tiempo viendo letras y decir ¿de qué se está tratando este libro? Porque es justamente el momento donde decimos, ya me perdí, ya no me interesa, ya no sé qué está pasando, estoy leyendo por leer. Y no, mira, si este es el caso, ya te quemaste. Y no importa, o sea, entraste a tu límite y listo. Hasta ahí tienes que leer, tienes que descansar un rato y seguir más tarde o al día siguiente. No importa si solamente es una página, es un buen inicio. Que digas, voy a leer una sola página, pero voy a entender perfectamente de qué se trata. Es más valioso eso que decir, leí 100 páginas, pero no sé de qué trata el libro. Por eso es importante que si tienes libros por ahí que tienen el separador de hace años, que ya están empolvados, inícialo desde el principio, no pasa nada. Y por favor, concéntrate. Aunque solamente leas una página, que sepas de qué se trató esa página. Y tómate tu tiempo. Apréndete los nombres de los personajes. Imagínate, estarán en una playa, estarán en un desierto, en una casa, no lo sabemos. ¿Cómo se ve el rostro de tal personaje? ¿Se ve como una persona que ha sufrido mucho o como un joven que apenas está empezando su historia?
Eso también tienes que tenerlo en mente. Te ayuda a entrar en esencia y a conectar con el libro. Te va a dar más interés de lo que hayas imaginado nunca. Y finalmente, no te preocupes, o sea, es un proceso. Si solamente eres capaz de leer una sola página al día, con eso basta. No te quemes demasiado, porque hay gente que de un día para otro dice, bueno, voy a leer, no sé cuánto sea mucho para ti, 30 páginas, y al día siguiente digas, no manches, ayer leí muchísimo, Suponiendo que para ti eso sea muchísimo. y digas, ya no quiero leer este día, voy a leer al día siguiente 15. Pero va, dices, mejor al día siguiente leo 10, y luego ya nunca lo terminaste, ya nunca lo seguiste. No leas de 30 en 30, lee de una por una. Que te den ganas de leer al día siguiente. ¿Por qué crees que nos interesaba tanto ver las caricaturas en nuestra infancia? No era porque nos ponían la serie completa. De hecho, cuando nos ponen la serie completa, ¿qué decimos? No, pues qué flojera, no manches, voy a estar aquí todo el día. Pero cuando en cambio nos ponen un capítulo, hasta decíamos, no inventes, no voy a llegar a ver la de Dragon Ball Z, una cosa así. Ese es el secreto que tienen algunas cadenas para hacernos consumir su producto. Date la idea de consumir ese producto porque quieres, no porque debes. En videos posteriores vamos a seguir abarcando este tema porque es algo muy interesante, muy completo, pero que quizá ahorita ya estoy un poco cansado para estarles diciendo. Así que con esto terminamos y lo hablamos otro día. Adiós.